Evangelio. Entonces, yo quisiera ponerle esta noche al tema volviendo a las bases, ¿verdad? Volviendo al principio. El tiempo de la iglesia, en este último tiempo, usted sabe que la iglesia fue llamada para proclamar el Evangelio. Y para proclamar el Evangelio tenemos que definir lo que es el Evangelio. A ver, ¿qué es el Evangelio? Podríamos decir, como dice Hebreos, volvamos a los rudimentos, dice, ¿verdad? Vamos a los rudimentos, a la doctrina de los bautismos, a la resurrección de los muertos, al juicio eterno. Esos son unos fundamentos, son unos principios en los que la iglesia funda su plataforma. Pero dice, ahora dejémoslo y avancemos hacia la madurez. Así dice la palabra. Ahora avancemos hacia la madurez. Y la madurez quiere decir que debemos aprender a ejercitar nuestros sentidos de tal manera que seamos capaces de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hoy, en este tiempo, el Evangelio se ha tomado como una religión. El Evangelio no es religión. La religión es un asunto cultural de los pueblos. La religión es un invento que el hombre ha hecho para acercarse a Dios. La religión lo componen las costumbres, las tradiciones y las rutinas de los pueblos. O sea, nosotros lo conocemos como el folclore de los pueblos. Hay muchas tradiciones, hay muchas costumbres, hay muchas rutinas. Eso no es el Evangelio. Eso se ha venido incorporando año con año al Evangelio y han ido desvirtuando lo que el Evangelio es en sí. Entonces, para que nosotros podamos avanzar en el Evangelio, tenemos que definirlo. El Evangelio, según Romanos, es poder de Dios. El Evangelio es novedad de vida. El Evangelio es la revelación del plan de Dios para que podamos conocer a Jesucristo como camino, verdad y vida hacia Él. El Evangelio no es más que el cumplimiento de las promesas que un día Dios le hizo a Eva y a Adán. Es un cumplimiento de una promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que llegó a Israel y ahora llega hasta nosotros, porque en esas promesas fuimos nosotros alcanzados. Romanos, Hebreos, Efesios, aún Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos aislados, estábamos fuera, estábamos lejanos de las promesas, estábamos lejanos del pacto, estábamos lejanos de la ciudadanía, estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza sobre la tierra. Mas ahora, dice, nos ha hecho cercanos la sangre de Jesucristo. Entonces, el Evangelio ahora se está definiendo en el mundo y aún en medio de nuestras congregaciones como un sentimiento religioso. A ver, ¿cómo es un sentimiento religioso? Ya le dije que es la religión. Ahora, un sentimiento religioso es aquel que yo siento el deseo de ir a la iglesia y siento el deseo de hacer algo por Dios. No, Dios no necesita que usted haga algo. Usted necesita que Dios haga algo en su vida para poderlo conocer, para poderlo experimentar. Entonces, en eso tendríamos que definir lo que es creencia y lo que es fe. Porque la creencia es un asunto religioso. La creencia es un asunto que lo define su mente, su intelecto, su capacidad de percibir las cosas, la creencia. La creencia es algo que usted aprende del entorno, de sus padres, de sus vecinos, circunvecinos, del pueblo, de la ciudad o del país a donde nosotros pertenecemos. A veces tenemos creencias. Y las creencias no son lo mismo que la fe. Totalmente distinto. Hay muchas creencias en las cuales nosotros sabemos que seguimos participando aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque no se define lo que es el Evangelio. Como usted define el Evangelio, así va a buscar a Dios. Como usted define el Evangelio, así va a entender el plan de Dios.
Si usted lo define como una religión, va a estar a la iglesia, porque si no el pastor le va a quitar su iglesia. Usted va a estar en la iglesia porque si no, lo va a castigar Dios. Eso es religión. Usted está en la iglesia porque fue convencido por el Espíritu Santo. En la revelación de que un día usted se arrepintió y se convirtió al Señor, ese día escribieron su nombre en el libro de la vida, y que a partir de ese momento, 2 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas vienen a ser hechas nuevas, y venimos a hacer una nueva creación en Dios. Entonces el Evangelio tenemos que definirlo bien, porque la creencia, no voy a bajar aquí con ustedes, la creencia nos lleva en algún momento a confundirlo con la fe. La fe, Hebreos 11 dice que es la certeza, es la convicción, es la seguridad de que vamos a alcanzar las cosas que no vemos, pero que son. Pero que son. La creencia es la amenaza en la cual nosotros pensamos que si no hacemos, nos van a castigar. ¿Se lo ha explicado o no? ¿Está explicado o no? ¿Alguna vez usted pasó frente a algún lugar donde le dijeron que tenía que presionarse? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se presionó? Es una creencia. Y algunos ni siquiera sabían para qué era, sino que simplemente lo vieron, y cuando pasaban y sonaban las campanas, le hacían igual. ¿Es cierto? Es una creencia. Una creencia no se hace por convicción, se hace por imitación. Entonces, cuando nosotros nos formamos religiosos, mire, mi abuelita era tremenda, que recibió al Señor hasta los 83 años, ¿verdad? Yo la evangelizaba y me decía: mira, mijito, yo te quiero mucho. Era de sus nietos preferidos, ¿verdad? Consentido con ella, pero ella me decía: yo te amo mucho, pero yo así nací y así me voy a morir. Pues no se va a morir así. Y un día, platicando, teníamos que salir de viaje en una Semana Santa, le llaman, ¿verdad? Semana Santa, nada más que Semana Santa, ¿verdad? Pero allá con nosotros. Entonces, mire, y ahí hoy no viajes porque hoy es día grande. Este día murió el Señor a las 3 de la tarde. Y yo le dije: ¿quién dice? La Biblia no dice que se murió un viernes. La Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches porque les iba a dar señal de Jonás. Así dice la Biblia. Entonces, si se murió viernes, tuvo que haber resucitado el lunes. ¿Por qué va usted el domingo entonces? Porque la religión así le enseñó. Y entonces la religión forma creencias. La fe crea fundamentos. Crea fundamentos por el escrito está, no por lo que la gente dice. Entonces el Evangelio tenemos que llevarlo a una definición en nuestro corazón, porque usted y yo no fuimos enviados a proclamar creencias, sino a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y yo no puedo enseñar algo que yo no entiendo. A ver, ¿a cuántos de ustedes mandaron juntamente con nosotros a predicar el Evangelio? ¿Ustedes no lo mandaron? Entonces hay que empezar de nuevo. ¿A cuántos los mandaron? Amén. Entonces, mire, pues, usted no puede enseñar a leer y a escribir si antes no aprende a leer y a escribir. Y ese es el Evangelio. Usted no puede hablar del Evangelio si antes usted no sabe qué es el Evangelio. Porque de repente le van a decir: entonces yo me tengo que cambiar de religión. No. Usted no se va a cambiar de religión, tiene que salir
al evangelio tiene que decirles que no van a salir de la religión, sino no van a cambiar de religión, sino que van a salir de la religión. Porque la religión nos mete temores, miedos, nos crea más incertidumbres que seguridad. Tenemos un sentimiento religioso de que en todo Dios nos va a castigar. ¿Sabe cómo nos plantea la religión? A Dios. Nos plantea a un Dios como un viejito aburrido, con un bate en la mano para ver quién le hace bulla y pegarle. Así nos plantea la religión. Y Dios es amor. Dios es poder. Dios es grande, Dios es maravilloso. No entendemos la dimensión de quién es nuestro Dios, porque la religión no puede presentarle a Dios. Porque la religión no conoce a Dios. ¿Cómo le voy a presentar a alguien que yo no conozco? La religión no le puede presentar a Dios porque no lo conoce. Por eso hay muchas religiones, porque no conocen a Dios. Dios es uno. Por eso el evangelio es la revelación que el Padre trae. Es el plan eterno donde Dios se da a conocer a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros lo conozcamos y sepamos quién es. La religión es lo que el hombre inventa para ir en pos de Dios. ¿Pero qué Dios? El evangelio es lo que Dios diseña para que nosotros encontremos el camino y avancemos hacia Él. Y el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Así es. Ahora, mire pues. Usted dirá, pero entonces, pero ¿cómo es eso de que volvamos al principio? Si usted me está diciendo, no, dejemos los rudimentos. Sí, porque los rudimentos son base de nuestra fe. Pero hay procesos en los que Dios quiere que nosotros crezcamos. Y que en esos procesos presentemos el evangelio. A ver, ¿cómo se lo voy a plantear de esta manera? No es lo mismo. Entonces, mire, pues, no es lo mismo que yo le presente fundamentos si no le presento procesos. A ver, ¿cómo se lo explicaré? Ajá. No es lo mismo que le traiga las piedras, el bloque, el tablayenso, la tabla roca y todos los yesos que llevan estos, si yo no le digo cómo se llaman. Tengo procesos para una iglesia. Entonces, los fundamentos son los elementos que nos entregan para que nosotros edifiquemos. Pero para edificar tenemos que entender los procesos. Miren, Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por oír la palabra. Por oír la palabra viene la fe. Por la fe viene la justicia. Y la justicia, en ese libro de Romanos, la justicia de Dios para nosotros es la revelación de Cristo. Porque por la justicia viene la paz. Entonces viene Romanos capítulo 5 y dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, qué bendición. Pero sigamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos pacificados, es porque no hemos oído la palabra. Y si no hemos oído la palabra, no se ha revelado a Cristo. Porque San Juan 1:1 dice que Él es la palabra. Desde el principio es la palabra. Entonces, si no entendemos esto, ¿qué hacemos en la iglesia? Mire,
Los tiempos hoy de la iglesia de Cristo en los últimos tiempos, este tiempo, es que vuelva a la base, es que vuelva a los principios. Porque allá afuera hay una mala definición del Evangelio. Están hablando del Evangelio de lo que no es Evangelio. Evangelio es buena nueva, buenas noticias. Y no tenemos nosotros buenas noticias de las definiciones de allá afuera, sino que allá afuera estamos oyendo sentimientos religiosos. Pues se va a plantear de otra manera, pues. Un sentimiento es un asunto almático, que puede ser de alegría, tristeza, angustia, desesperación, es un sentimiento. Pero algunos en la iglesia todavía suspiran por la Navidad. Pues solo ponerle un ejemplo, suspiran por la Navidad. Ay, no pusimos arbolito este año. Suspiran tal vez porque no se fueron de romería el 12 de diciembre, ¿verdad? Suspiran porque ya no pueden participar de la rosca de Reyes, en el caso de los mexicanos, ¿verdad? Sí, comen rosca de Reyes. Eso sí no me la pierdo, dice. Pero es un sentimiento religioso que nos orilla a subdimensionar el Evangelio. Cuando alguien venga dispuesto a decirme qué tengo que hacer para ser cristiano, así como apareció aquel que le dije el carcelero de Filipo, ¿se recuerdan? Que Pablo y Silas estuvieron cantando toda la noche, ahí sí toda la noche sin parar. Que cuando fue el terremoto, el cuate se iba a matar. Y en la oscuridad le gritaron: ¡Ey! ¡No te mates! Pues sí está oscuro. ¡Ey, no te mates! Aquí estamos todos, dice. Y entonces y ya cuando llegan no le preguntaron a Pablo y a Silas: ¿cómo viste que aquí estaban todos? No, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le digo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí se sale de la creencia y se fundamenta. Porque la fe, la diferencia que tiene con la creencia es que es sobrenatural. Pasa lo sobrenatural. Hace un tiempo yo tenía una oficina y llegó un hermano que cuando él ya era obrero, yo era diácono. Y cuando iba entrando, el Señor me habló y me dijo: háblale con seriedad. ¿Por qué no hablo con seriedad? Éramos patas, pues, eran amigos. Háblale con seriedad. Y cuando entró, me dijo: hola, vos, ¿cómo estás? Qué bueno verte. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Y le dice: se toma. ¿Qué problema? Y me dijo el Señor: por cuanto fuiste serio, te voy a mostrar lo que le está pasando. Y me mostró lo que le estaba pasando. ¿Y qué te pasó? Le dije: no me dejan. Pero solo vengo para que ores por mí. Está bueno, el pastor era galán, ¿verdad? Como de 1,80, ¿verdad? Y yo de 1,50, ¿no? Yo de 5 pies y él de 9 pies, ¿verdad? Estaba grandote. Entonces dijo: bueno, oremos. Y le puse la mano y se fue. Yo dije: pero se va a abrir la cabeza. Se fue así de una vez. Y no cayó, sino que se quedó levitado. Se quedó suspendido en el aire y yo toda el agua así. Y se empezó a carcajear. Y me dijo: sí, me asustó.
Y empezó a decir, te asusté. No, le dije, puro chapulín colorado estaba ese ratito yo ahí. No, vos no me podés sacar de acá. Yo no, pero el que mora dentro de mí tiene una palabra que es viva y es eficaz. Y se empezó a reír. Y me dijo, pues no me podés sacar porque mi casa es de piedra. Pero está escrito que la palabra del Señor es como flama de fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¡Pah! Se cayó. Y entonces empezó a llorar. Dijo, ay, mi casa, se cayó mi casa. Y dijo, ya me voy. No se la voy a contar, me llevó media hora, 45 minutos tal vez. Pero, ¿qué le quiero decir yo con esto? La creencia hubiera sido andar con un hechicero, andar con alguien que practique magia para que te saque eso. Pero la Biblia en fundamento dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces la creencia se queda subdimensionada cuando dimensionamos la fe que pasa lo entendido en nuestra razón y viene a ser sobrenatural. ¿Cómo le explico yo que se quedó en el aire? ¿Cómo le explico? Mira, hermanos, que aquí tenía una propulsión a chorro en la cabeza y otra en los pies y eso lo sostenía así en el aire. No, rompió las leyes de las naturales. Entonces la fe lo tiene que llevar a un evangelio sobrenatural. La creencia lo va a llevar a un evangelio religioso, común y corriente, aburrido, del cual usted, en lugar de penetrar más a la presencia del Señor, va a querer ya no ir a la iglesia. Porque la religión es el lazo que el enemigo puso para desvirtuarle la revelación de Cristo y desvirtuar la revelación de Dios para su vida. Entonces, la religión nos forma con creencias. Miren, el evangelio nos fundamenta para ver lo sobrenatural. ¿Qué quiere? La iglesia al principio dice que había milagros, prodigios, maravillas. ¿Es el mismo Señor al que usted enseña? ¿Es el mismo Dios a quien usted predica? ¿Y dónde están entonces los milagros? ¿Dónde está lo sobrenatural? ¿No será que la iglesia de este tiempo entró en creencias? Y está subdimensionando el evangelio y está presentando mal el evangelio del Señor a los que quieren oír la verdad. Es una responsabilidad de la iglesia en este último tiempo llevar el verdadero mensaje sobrenatural de Dios a los que no conocen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es un trabajo solamente de pastores, es un trabajo de la iglesia, la única entidad capaz de presentar a Dios. Es la iglesia. Es la iglesia. Y la iglesia ignora quién es su Dios. Porque en las creencias el mundo lo está absorbiendo y la está estrangulando. Usted y yo como iglesia somos responsables de definir qué es el evangelio, de dimensionar qué es el evangelio y separarlo de lo que es la religión. Hoy, estos últimos días en Roma, dijeron que querían una iglesia alegre. Alegre.
religión es parte del sistema mundo. El sistema del mundo. El mundo como un sistema está compuesto de 3 poderes: el económico, el político y el religioso. Usted va a encontrar siempre una academia o un académico con corrientes políticas y religiosas de la mano. ¿Cómo puedo explicar esto? Las conquistas de nuestros países, más bien las invasiones de nuestros países, se dieron con un religioso y un militar. Y eso sigue, eso es parte del sistema mundo. Hace 15 días, el 22 de marzo de este año, y hace 15 días se reunieron para ver si hacen el concilio de las 3 más grandes religiones del mundo: los musulmanes, los judíos y los cristianos. Y nos meten a todos en el mismo costal. Sálgase del costal de los religiosos. Sálgase del costal de los religiosos del mundo. Usted, los cristianos, a mí no me representa ninguno en Roma, a mí no me representa nadie más en el mundo. A mí me representa delante del Padre Cristo Jesús. Entonces, que no nos metan en el mismo costal. Pero usted debe tener la definición, el argumento, en el escrito está, en la palabra, para que sepan que usted no tiene religión. Entonces usted va a decir: ¿qué es el Evangelio, hermano? El Evangelio es un modelo de vida diseñado por Dios para desarrollarnos a cada uno de nosotros como personas, desarrollarnos como hombres, desarrollarnos como mujeres, desarrollarnos como profesionales, desarrollarnos como ministros, desarrollarnos como padres, como madres, como hijos, desarrollarnos en todas las facetas de nuestras vidas. El diseño del Evangelio es para eso, es un desafío a cada uno de nosotros. Porque cada una de las porciones del Evangelio viene y choca y lo desafía a cambiar, a transformar. En Romanos 12 dice que cambie su forma de pensar para que cambie su forma de actuar. Cuando eso suceda, va a descubrir la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Pero algunos decimos religiosamente: yo sí soy, el que me quiera así, bueno, y el que no, también. Nos montamos en nuestro macho, dicen en mi pueblo, y le aguantamos el reparo y el que se acerque, que se quite, porque ahí voy yo. Tenemos un mal carácter, pero aún eso, el Evangelio nos hace un reto, un desafío. El mismo Señor Jesús, cuando dice: sean imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, lo que está haciendo el Evangelio es desafiándonos a transformar. El Evangelio está desafiándonos a ser cambiados. Lo que antes fui, ya no soy. Soy una nueva creación. Porque si eso no sucede, está en el costal de los religiosos. La iglesia en este tiempo tiene que volver a las bases, tiene que volver al principio. Cuando uno ve estas máquinas, la electrónica, esas máquinas se llenan de virus, ¿cierto? Y se ponen todas lentas. Y tenemos que resetearlas, ¿verdad? Tenemos que reiniciarlas para quitarle todos los virus. Igual somos nosotros. Tenemos que resetearnos, tenemos que reiniciar para quitarnos todos los virus religiosos que hemos adquirido. Mire, hay cristianos que todavía practican creencias. Van que les lean las manos. Van que les lean las cartas. Si a alguien le interesa, yo puedo leer las cartas. Solo que las cartas del apóstol
indispensable que abandonemos las creencias. Ay, mira, viene alguien ahí y le dice, ¿cuándo nació tu nena? Ayer, ponerle un hilito rojo para que no le vaya a nacer ojo. O, ¿qué más te hacen? Cuando le da hijo. Póngale una lanita aquí en la frente cuando le dé el hijo. Sóplenle, no sé cómo la llaman, esa ruda y licor cuando lo asustó un perro. Sóplenla. Córrela de susto. Usted se debe asustar que los cristianos lo hagan, porque para eso tenemos la sangre preciosa de Jesucristo, que nos hace cercanos a los pactos de las promesas y que nada nos va a dañar porque nos dieron autoridad de hollar serpientes y escorpiones. La creencia, mire, tiene que identificarla para eliminarla. Ah, no, es que mi mamá se va a enojar. Que se enoje, que se enoje. Es que, vení, mijito, te voy a bendecir. Tú ya le haces así, ¿verdad? Y tú ya le haces así. ¿No has visto? No, mamá, mira, lo que tienes que hacer es decir, Señor Jesús, bendice a mi hijo, bendice a mi hija, en el nombre de Jesús te envío en paz. Ya. Está tan bueno. Pero usted tiene que definir el Evangelio. Mientras usted no define el Evangelio, no tiene novedad de vida. No hay vida nueva, sino hay vida religiosa. Entonces la fe pasa a lo sobrenatural. Déjenme plantearle otros ejemplos, pues. Aquí las termino. O así como nos dijeron el apóstol Sergio una vez en Buenos Aires, creo que fue en Argentina. Usted puede terminar la hora que quiera, nosotros a las 9 nos vamos. Ustedes se quieren ir a las 9. Vamos. ¿Cuántos saben la palabra? ¿Han oído la palabra? Muy bien, qué bueno, gloria a Dios. Pero mire pues, Marta, Lázaro, María habían sido discipulados y conocían la palabra. Y de repente se murió Lázaro. Y mandaron a llamar al Señor Jesús cuando estaba enfermo. Y no fue. El Señor Jesús les dijo, sí, pero no es para muerte. Pero se murió. Cuando viene a Marta y a María, él les empieza a ver el dolor que había en su alma. Entonces le dice Marta, tu hermano va a resucitar. Lázaro va a resucitar. ¿Qué le contestan? ¿Qué le contestan? Yo sé, dice, que va a resucitar en el día postrero. Esa es su creencia, según la doctrina. Pero la doctrina es vida. Entonces le dice, mire qué tremendo. Marta, yo soy la resurrección. Te quiero sacar de tu creencia y quiero llevarte a lo sobrenatural que es el Evangelio. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Miren, mucha gente quiere ver la gloria de Dios, pero se basa en su creencia, no en la fe. No en la fe. El que tiene fe parece que estuviera loco. Parece que estuviera loco. Pero esa locura es como para los que se pierden. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, dice, para los que se pierden. La fe es una locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. Un día estábamos en un ayuno en la iglesia. Y había
hermanita que su mamadita tenía como 95 años. Y la llevó al ayuno y ahí la tenía sentadita, ¿verdad? Se miraba más joven la mamadita que ella, ¿verdad? Y de repente se dobló. No la ancianita, sino que la hermana. Y yo, como estaba predicando, no me di cuenta, ¿verdad? Que es una hermana que es médico que estaba ahí, se le acercó y yo terminé el primer culto, como a los 5 o 10 minutos que se había desmayado ahí y la estaba atendiendo la doctora, que era un ayuno. Y luego se acerca la doctora y me dice: pastor, la hermana se murió. ¿Qué hacemos? Llévenla a la sala, como dice el médico, a la sala de su casa. Llévenla a la sala de la casa. Ahora llevo. Y se la llevaron cargadita y iban la hermana, o sea, su hija y los nietos que tenía ese día ahí, la hermanita. Y la llevaron allá y cuando llegué, dije yo: Señor, ¿y ahora qué hacemos? No le dije: ¿qué hago, verdad? ¿Qué hacemos? Porque el lío también es de él, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y me dijo: llámala por su nombre. Y ella estaba acostadita así en el sofá. Y le pegué un grito, creo que nunca me salió un grito tan fuerte como ese. Por su nombre la llamé. Y a los lazos: ¡ven fuera! Y le hace. Y la doctora le hace así. Eso es imposible. Eso es imposible. Para la creencia eso es imposible. Para la fe todo es posible. Aleluya. Todo es posible. Ahora bien, yo contento de que había resucitado la hermana. Y ella me dice: ¿por qué me regresó ahí donde yo estaba? Estaba bien. Si quieren mañana se vale, pero no aquí, ¿verdad? Hermano, dice ella: si eso es la muerte, me quiero morir. Ahora, ¿cuánta gente le tiene miedo a la muerte? Porque tiene creencias, no tiene fe. Entonces el Evangelio no se basa en creencias, se basa en fundamentos de esperanza que las promesas establecen en el escrito, está en la palabra. El Evangelio es más real de lo que podemos ver, porque el Evangelio es alcanzar las cosas que no vemos, pero que ahí están. Ahí están. ¿Qué Evangelio quiere usted? ¿El de las creencias? Traigamos rock para que así los que les gusta el rock vienen. No. Esa es la subdimensionalización del Evangelio de afuera. Aquí atraigamos la presencia de Dios. Y Dios va a atraer a los que son de Él. No nos hagamos enredos. Tenemos que tener claro lo que creemos para saber quiénes somos. Si sabemos quiénes somos, sabemos qué hacemos. Y si sabemos qué hacemos, sabemos qué es lo que alcanzamos. Cuando no tenemos definido el Evangelio, no hay ninguna identidad. Entonces no sabemos quiénes somos. Entonces no sabemos qué hacer. Lo que venga, lo que venga, lo que venga, lo que venga, lo que venga. No, si no es feria. Es la gloria del Señor. La que han encomendado en tus manos y en mis manos para que la demos a conocer.
empezar a predicar y eso. ¡Aleluya! Usted no le haga caso al tiempo. Ni yo le voy a hacer caso, yo creo que viene todavía también, pero no le voy a hacer caso. Entonces, mire pues, ¿a qué tenemos que volver? ¿A qué tiene que volver la iglesia ahora? ¿A qué? ¿A los fundamentos? ¿A los procesos? ¿A qué? ¿A qué tiene que volver la iglesia? Tiene que volver a tres procesos fundamentales. Cuando uno va a Deuteronomio, capítulo 6, uno encuentra tres ordenanzas que Dios le da a Israel. Y le dice: oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Ama al Señor tu Dios. Honra al Señor tu Dios. Entonces nosotros queremos, al definir el Evangelio, tenemos que ir a aprender a oír. Pero oír ahí no es un asunto auditivo, es un asunto de identidad. Porque si yo oigo y creo, Romanos 10:17, si yo oigo y creo, voy a creer. Entonces, si yo creo, yo soy. Oigan, San Juan 1:12 dice: a los que le creen, es decir, a los que confiesan su nombre, les dio el derecho de poder ser hechos hijos de Dios. Bueno, entonces, si yo oigo y creo, soy hijo, soy libre, soy perdonado, soy amado, soy redimido, soy heredero, soy coheredero, soy de los que está escrito en el libro de la vida, soy de los que soy del reino y soy de los que van a participar de la resurrección, la transformación. Yo soy. Y cuando yo soy y sé quién soy, sé qué puedo hacer. Y aún más dice la palabra, que después que nosotros somos, está en Dios poner el querer como el hacer. Entonces se opera un milagro. Cuando usted ya sabe quién es, Dios va a obrar un milagro para que usted sepa y quiera hacer lo que debe hacer. Pero ese es el resultado del proceso de oír. Porque oír la palabra le permite creer. Creer le permite ser. Y cuando usted ya es hijo, le operan el milagro de querer y hacer las cosas. Pues le digo que no es un asunto auditivo, es un proceso. Cuando ese proceso de oír se cumple, entonces usted empieza a amar. A ver, ese no puedo hablar. Pero mire, cuando usted ya aprendió a oír, aprendió a amar. A ver, ¿cuántos ya se casaron aquí? ¿Por qué se casaron? A ver, contame, ¿dónde están las hermanas? ¿Dónde están las hermanas? ¿Por qué ustedes aman a su pareja? Porque lo oyeron y le creyeron. ¿Sí o no? No era una canción así como la mexicana: mira, mujer, cómo ando nomás por tu amor, ¿verdad? No, eso no. Oír, creerles, les llegó a despertar, amar. Cuando si usted no le oyó y no le creyó, no hay nada. Pero como usted le oyó y le creyó, tal vez le cantaba cucurú, paloma, ¿verdad? O sea, ¿qué hiciste? Y le creyó. Entonces llegó a amarle. Y cuando llegó a amarle, aunque se acercara a otro que fuera más papucho, más hermoso,
aprende a amar a Dios, no aprende a honrar. Entonces medio mundo en este tiempo religioso ni oye, ni ama, ni honra a Dios. Porque si dice, sí, Dios ayúdame, hasta el impío grita, ayúdame, pero no sabe oírle. Tenemos que aprender a oír a Dios, para aprender a amarlo y aprender a honrarlo. Miren cómo cuesta con un niño. Cuando era niño, tenía muchacho, ¿verdad? Mira, vas a ir a la tiendecita que está aquí a la vueltecita y traete una bolsa de canela, una de sal y una de azúcar. Y se iba y decía, y venía, aquí está el azúcar. Solo lo último, yo. Tenías que traer y la canela. No, solo me dijiste, los niños. Hoy no. Usted quiere que su nieto le diga, ¿a quién quiere más? Diga de último su nombre y él dice, ¿quieres más a la tía fulana, a tu abuelita o a tu abuelito? Mi abuelito, dice. Solo lo último repite. Porque no han aprendido a oír. No han aprendido a oír. Hay que aprender a oír. ¿Cuáles son las tres cosas que le digo? Oír, amar y honrar. Ah, bueno, pero eso es a Dios. Después se lo lleva a la práctica. Y en la práctica, Efesios capítulo 6 dice que nosotros honremos ¿a quién? A nuestros padres. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Porque está escrito, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que tengas larga vida. Ah, bueno, pero dice honra. Y yo le dije que no puede nadie honrar si antes no ama. Y no puede amar si antes no oye. Mire, hoy los adolescentes no oyen. Entonces no aman a sus padres. No honran. Y es un lío. Un día llega un padre de familia y me dice, apóstol, ya no aguanto a mis hijos. ¿Qué edad tienen tus hijitos? 14 y 16 años. Quiero verlos. Y después lo llamé y le dije, mira, no es que tú ya no aguantes a tus hijos ya no te aguantan a ti. Porque el indisciplinado era él. Él hacía lo que quería y como quería, pero quería que sus hijos hicieran las cosas correctas, que él no estaba haciendo. En otra oportunidad vengo y enseño algo al respecto. Pero yo quiero resumir en el proceso. Tenemos que aprender a oír, amar y honrar a Dios. Oír, amar y honrar a nuestros padres. A eso tiene que regresar la iglesia. Porque la iglesia, mire hermano, es una comunión de familias. Y el Señor no hizo una institución religiosa, no hizo una iglesia como una institución religiosa, hizo un organismo, pues es un cuerpo. No es una organización, es un organismo, es un cuerpo. Pero está formada por instituciones. Y la institución primaria es la familia. Oiga bien. La familia es la estructura de la sociedad. Es como decir nuestros huesos, que no hace que nosotros seamos una bolsa de carne. La estructura son los huesos. Entonces, en sociología se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, la estructura de la sociedad. Es como en nosotros representan los huesos, lo que le da forma. ¿Y sabe qué está haciendo el enemigo? Destruyendo la familia. Porque entonces
entonces se desinstitucionaliza la familia. Y si se desinstitucionaliza la familia, la iglesia viene a ser un montón de gente. Y todavía más les roba la creencia. Les imparte la creencia y les roba la fe, quiero decir. Y entonces la iglesia está a tientas y a ciegas. Que la iglesia, como cuerpo de Cristo, se despierte el proceso. Se despierte el proceso y que vuelva a las bases. Que se resetee. Que vuelva a nuevos tiempos. No importa que tengamos que empezar, pero empecemos. Tenemos que empezar. Pero tenemos que eliminar todas las creencias y llevar el fundamento de la fe. Mire cómo sufre el pastor. Sufrimos cuando a la gente cuesta quitarles las creencias. Me tocó dar clases en una universidad teológica y me dieron un curso que se llamaba demoniología. Imagínense usted. Entonces le dije a los muchachos, ¿saben qué? No les voy a hacer examen teórico. Desde que empezó el curso, oremos. Y el Señor va a traer un endemoniado ese día. Y ustedes practican de una vez. ¿Para qué vamos a hacer una vuelta? Y decían, pobre pastor, está tan loco el apóstol. Y en la clase empezamos a orar. Señor, el día del examen, envíanos a un endemoniado para liberarlo en tu nombre en este lugar. El día antes del examen final me llamó, fíjense que una mamá me llamó, fíjense, mi hija que está pasando unos problemas muy serios y realmente ya no sabemos qué hacer. Sale en las noches y dice, ya tenemos que ir a traer porque ya no se da cuenta. Ay, la religión, pero mañana a las 9 de la mañana. Y después no la puedo atender, ¿verdad? Y a las 8:30 estaban todos los muchachos ahí. Pero había uno que su doctrina le había enseñado que eso no era. Todo lo que habíamos visto de teoría a la luz de la palabra, decía, eso no. Eso se queda del tiempo antiguo. Eso ya no es para hoy. Entonces yo le dije, pues no le puse caso tanto a eso como le digo, yo voy a manifestarles el demonio acá. Y ustedes lo echan fuera. Pregúntenle, y él les había dado más o menos las características, ¿verdad? Pregúntenle todo lo que quieran para ver si está o no está. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está o no está? Uno decía, yo digo que sí, otro decía, está difícil, ¿verdad? Pero al final, yo lo voy a manifestar. Y ustedes lo echan fuera. Y se hicieron una prueba. Y empezamos ahora y se le empezó a manifestar. Ya cuando estaba manifestado, le dije, ¿cómo te llamas? Y dijo su nombre, se lo dejé ahí, ¿verdad? De repente vi al que no creía que estaba. Le dije, se está temblando de miedo, ¿verdad? Y me acerqué y ¡wow! Se va. Estaba endemoniado también. Y nosotros buscando afuera y había uno adentro. Porque como una doctrina mal enseñada forma una creencia. Y como esa creencia le abre puertas al enemigo. Impresionante. Entonces se liberó. Ahora es pastor. Ellos no creen en los apóstoles. Solo creen en los pastores. Y un día que lo encuentro yo así en el patio, hola apóstol, ¿cómo estás? Y dije, te lo van a echar de su misión, ¿verdad? Pero no, todo el tiempo que me he encontrado, yo estoy asustado todavía. Estoy impresionado. Cambió mi vida. Crecí en la fe y abandoné la creencia. Lo que me habían enseñado me lo quitó la experiencia. Usted y yo necesitamos una experiencia con el Señor. ¿A qué volvemos al principio?
principio es llevar a la iglesia a oír, amar, honrar a Dios, pero también oír, amar y honrar a los padres. Porque eso va a arrancar la bendición a su siguiente generación. Si usted no hace esto, yo no lo voy a amenazar en creencia, lo voy a amenazar con la palabra. Sí, porque hay consecuencias. ¿Por qué tenemos que ir al principio? Porque dice que la maldición alcanza hasta la cuarta generación, pero la bendición alcanza 1000 generaciones. Ah, bueno, pero ¿cuál es esa cuarta generación que alcanza maldición? Quiere decir que hasta la cuarta, quiere decir que hay primera, segunda, tercera y cuarta generación que entra en maldición. Esas generaciones entran a maldición cuando los padres no honran a Dios, no honran, no aman ni oyen a Dios, ni aman ni oyen, aman y honran a sus padres. Entonces, mire, dice Proverbios capítulo 30, verso 11. Hay generación que no bendice no honra a padre, ni bendice a su madre. Oye, ya se separó. No honra. O sea, ¿qué quiere decir? Que dejó de oír y honrar, amar a Dios. Dejó de oír, amar y honrar a padres. Y esa generación que dejó de oír y amar y honrar a Dios, en el verso 12 del capítulo 30 dice que engendra una generación autosuficiente que se cree limpia en su propia opinión, mas no limpia su propia inmundicia. Entonces esa gente es aquella que dice, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Si mi papá y mi mamá van a la iglesia, pero nunca cambiaron. Tan agradable que se oía mi papá orando allá. Oh, sí, Señor. Y aquí las letras que da mi mamá. Y aquí lo que se... Eso es una realidad. De dejar de oír, de amar y honrar a Padre. De dejar de oír, amar y honrar a Dios. Entonces el proceso ahí se interrumpió. Y vienen a crear una generación. ¿Para qué vamos a la iglesia? Estamos bien, vivimos hasta mejor que ellos. La misma familia que no aprende los principios y los fundamentos y a definir el evangelio, lleva un falso evangelio a su propia casa. Vengo muy, como dice mi apóstol, vengo muy cáustico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esos hijos que se creen autosuficientes engendran una generación orgullosa. Verso 13 dice, y hay generación. ¿Ahí lo tiene? A ver, leamos. Dice, hay generación cuyos ojos son antiguos y cuyos párpados están levantados en alto. Entonces la gente se vuelve orgullosa. A veces lo que papá tuvo, no saben cuánto se fajó papá. Entonces los hijos tienen buena vida, pero los nietos acaban con todo. Hasta Derbez dice que papá rico, hijo millonario y nieto miserable, nieto pobre. Imagínense. En sociología empresarial se habla que la riqueza de los abuelos lo terminan los nietos. Porque se vuelven orgullosos y de ojos altivos y quieren todo suave, todo fácil, pero no saben cuánto costó arriba. Y primero hay que aprender a oír, amar y honrar a Dios para valorar que no nada viene a nuestras vidas si Dios no tuviera misericordia de nosotros. Y la cuarta generación que está ahí, mire, estos nietos orgullosos engendran una generación violenta, agresiva, con desprecio por la vida. Ahí está. Que sus dientes son como cuchillos. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Lo asaltan y lo matan por una cosa sencilla. Es la generación, es la cuarta generación que abandonó los procesos. Porque los padres
dimensionaron la gloria de Dios en sus vidas. Entonces vienen a ser gente común y corriente, unos religiosos más. El Evangelio es una religión, el Evangelio es un modelo de vida que nos reta a ser transformados y cambiados. ¿Tengo que perdonar a mi papá? Sí, los tienes que perdonar. Pero es que lo que me hicieron no importa, tú no eres juez de tus padres, tú eres hijo. Y la Biblia te manda a honrarlos. Y si hay que honrarlos, hay que amarlos. Y para amar, hay que perdonar. Dios no nos pudo amar a nosotros si antes no nos perdonaba. Por eso dio a su Hijo. Por eso dice San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, al único en su género, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que arrancar la bendición del proceso y volvamos al principio, volvamos a empezar. Este es un tiempo que la iglesia en general, apostólicamente lo pienso, tiene que volver a las bases. Apostólicamente pienso que la iglesia tiene que volver a los principios, tiene que volver a los procesos elementales, porque si no lo hace, va a ser arrastrado por el mundo, va a ser arrastrado por la religión. Y usted sabe que la lucha final ya no es de tinieblas contra luz, es de luz contra luz. Pero si usted no define, ¿dónde está su luz? Nosotros tenemos que descubrir que en la luz vamos a ver su luz. Pero si nosotros no logramos entender ni siquiera lo que es la luz, ¿cómo vamos a ver a Cristo en la misma luz? Imposible. Necesitamos volver a las bases. La iglesia al principio era poderosa, era de victoria, pero no se basaba en creencias, se basaba en la fe, se basaba en lo que está escrito, se basaba en las promesas. Aún Santiago escribe y dice que nosotros no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque el que oye la palabra es como aquel que se ve en el espejo y vio todo lo que tenía de defecto y no se limpió, viene a ser un oidor. Nosotros tenemos que ver, porque la palabra nos dice qué cosas no estamos haciendo bien y qué cosas sí tenemos que hacerlas bien. Si fuéramos perfectos, no nos hubiera dado el Evangelio. Pero como necesitamos ser perfeccionados, nos dieron los ministerios y nos dieron la palabra. Efesios capítulo 4. Para que nosotros seamos madurez. Pues le está diciendo Hebreos, abandonemos un poquito los rudimentos, los elementos, y veamos los procesos para que alcancemos madurez. No nos tenemos solamente material. Vayamos viendo de la forma que lleva esta cosa. No juntemos solo material, metámonos a los procesos. Pastor, yo quiero hacer tal cosa, pero usted no me ha dejado, usted no me ha dado privilegio. Tú no vienes con privilegio. Tú y yo venimos por un desafío de ser transformados. A mí me llegó un hermano en una oportunidad y me dice, hermano, tengo 2 años de estar en la iglesia y usted no me ha dado privilegio. Cuando te cures de las fracturas, vas a levantar fracturados. Pero mientras estés fracturado, no estás dando a bombero. O los bomberos van fracturados a levantar otros fracturados. No. La gente piensa en hacer, sin ser. Cuando yo pongo a hacer a alguien que no es, me va a hacer un chismol, una salsa. Y me va a decir, sí, pues ahora todo hay que obedecerle al pastor, sí, pues todo hay que decirle sí. ¿Y ahí quién le dice? Estoy buscando gente que no ha entendido el proceso. No ha entendido el proceso.
entiende cómo se hacen las cosas. Si no es, no sabe hacer. Uno de los más grandes riesgos que cometemos los pastores a veces, o errores que cometemos los pastores, es poner a hacer a alguien que no es. Y de seguro que se evidencia que no es rápido. Porque el que es, ahí está, de volada, ahí está. Ya terminé, pastor. ¿Alguna otra cosa que pueda ayudar? Ese es. El que no es, dice siempre, solo a mí me pone, como que le caigo mal. Solo a mí me pone, solo a mí me manda, solo. Y mire, cada vez que a mí me ponen el parqueo, para que yo no oiga el mensaje, y solo a mí me pone, y tal vez le toca unas 2 veces al año, pero solo a él lo pone. Pero no es. No pongamos a hacer al que no es. Porque los procesos son simples. ¿Y para qué sigo explicando? Algunos ya me están llamando. O está diciendo amén. Amén. Tomémoslo al lado bueno, al lado. Amén. Un aplauso al Señor presidente. Ahora sí puedo empezar. Ay, usted no me dejó predicar. Para la próxima. Si me dan el privilegio. El Evangelio es para ser discípulos. Es para ser discípulos. ¿Cuántos son discípulos aquí? ¿Sabe qué dice? Con esto termino. Lucas 14:26. Si alguno quiere ser mi discípulo, me gusta esta versión de Dios habla hoy. Si alguno quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre. Si alguno quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su madre. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que amarme más que a su mujer. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que amarme más que a sus hijos. Y me gusta aquí cómo termina. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que amarme más que a su propia vida. Alguna Biblia dice, el que no aborrece padre y madre. Pero me gusta esa versión. El que no me ama más que a su propia vida no puede ser mi discípulo. Hermano, sí. ¿Qué lo hace alejarse del Señor? Ese es el verdadero discípulo. No es para echarle porras. Aguante, hermanito. Aguántame, ya va. Poco a poco. No, párese y aváncele. Y como dice el mexicano, no sea chico palé. No sea chico palé. Tiene que entrar. ¿Qué es el discípulo, Señor? Vuelva a los fundamentos. Vuelva a los procesos. Reiníciese, quítese todos los virus, quítese todas las creencias, pues. Y entonces va a ser un verdadero discípulo. Amen a sus padres. Amen a sus padres. Si ya se murieron, no importa, pero perdónenlos, bendíganlos. Ya no puede hacer nada por ellos, ni por usted, pero quítese esa carga. Y yo quiero esta noche orar por usted. Orar por usted. Cuando dicen que yo regreso al versículo con el que empecé, dice, gloria a Dios, se va a terminar el apóstol. Dice, gloria a Dios, se va a terminar. Pero eso nos agarra de nuevo otra vez,
la institucionalización, la estructura de la iglesia de la familia. Si no hacemos familias firmes, no hacemos iglesia firme. Por eso tenemos que luchar por las cosas. Póngase de pie, por favor. Ya. Quisiera esta noche hacer una oración antes y decirle, hermano, si en el proceso para Dios has estado bien, pero a tus padres no los has perdonado o tienes algo ahí, yo te invito a que vengas al altar y le digas, así de pie, y le digas, Señor, yo quiero pedirte perdón. Yo no sé cuándo me va a enviar el Señor de nuevo, pero yo quisiera esta noche dejarle esto en su corazón, para que usted pueda decirle, Señor, yo perdono, porque quiero volver al principio, quiero volver a las bases, quiero venir a ti, Señor, con solvencia. Venir al altar nunca es una vergüenza. Venir al altar nunca es ser sujeto de juicio. Venir al altar es tener la oportunidad de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, necesito de tu misericordia, necesito de tu bondad, necesito tu amor. Ven, hermano, ven para acá, no te preocupes. Y dile, Señor, yo te entrego esta carga. Yo te entrego estas preocupaciones de mi corazón. Pero yo quiero volver al principio. Porque te estoy oyendo, te estoy amando, te estoy honrando, pero yo quiero honrar a mis padres también. Y la única forma de hacerlo es viniendo al altar y decirte, Señor, aquí estoy, dispuesto a oírte, dispuesto a amarte, dispuesto a honrarte. Pero también estoy, Señor, dispuesto a oír, amar y honrar a mis padres. Perdonarlos, Señor, por lo que han hecho o hicieron. Pero tú me estás dando una oportunidad ahora de botar mi carga y a levantarme a decir, Señor, que ninguna acusación hay y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No importa quién ha sido tu padre, ni cómo ha sido tu padre, ni cómo fue tu madre, ni qué ha hecho. Pero yo te quiero decir, esta es una noche en la que puedes decirle, Señor, yo entrego esta carga. Yo entrego. Yo necesito esa solvencia. No importa cuán duros hayan sido. Dios te ha amado. Dios te ha cuidado, Dios te ha prosperado, Dios te ha dado una nueva oportunidad, Dios te ha dado lo que tu alma ha deseado. No desampares. Ahora es el tiempo de decirle al Señor, yo perdono. Ven al Señor esta noche y dile, Señor, nadie más puede consolar mi alma.